Dando gracias a Dios. Esta mañana estuvimos en la Iglesia Bautista Manantial de Vida, allí en la República de Colombia, y la iglesia poco a poco, poquito a poquito va creciendo espiritualmente y también físicamente. Y para nosotros fue un gozo estar allá y compartir la palabra de Dios esta mañana allá en la Iglesia Bautista Manantial de Vida. En esta noche vamos a poner las bases para algunas predicaciones sobre el libro de Proverbios. Yo quisiera pedirles que vayan al libro de Proverbios, capítulo número 1. Proverbios, capítulo número 1, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender los proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe tu palabra con poder de lo alto. Y que la gracia tuya pueda caer en nuestros corazones, así como la lluvia cae y cae en buena tierra y pueda producir frutos, no solamente de salvación, sino también de santificación, de madurez espiritual en medio de nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos que tu palabra tú recibas nuestra honra al poner tu palabra por encima de todas las cosas y también tu nombre, y que tú seas exaltado, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, así como en otros tiempos, hay una necesidad tan apremiante de la sabiduría de Dios para estos tiempos. Yo no voy a decir que estos son los tiempos ultra o plus, pero así como en otros tiempos, hoy en día hay una necesidad tremenda, hermanos, de poder percibir y recibir y atesorar y vivir por ella de lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es necesaria porque estamos viviendo en tiempos en donde las personas como que no tienen sus prioridades como deberían ser. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ustedes saben que la palabra de Dios enseña en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, lo que nosotros realmente necesitamos va a venir a nuestras vidas como algo añadido por Dios, como una bendición de Dios. Pero lo que estamos viendo es que las personas están detrás de las añadiduras en vez de ir detrás de las cosas que son prioritarias. La gente anda detrás del entretenimiento, la gente anda detrás del placer, de las cosas, de la gozadera, del gozo en sí mismo, de las cosas que dan placer, y no andan buscando las cosas que son prioritarias. La gente está detrás de la ropa, las marcas, los productos. El Amazon se ha puesto muy popular en medio de nosotros porque andamos buscando cosas que realmente nosotros entendemos que son necesarias, pero a veces vemos a la gente que está en unos extremos donde eso es lo prioritario y el reino de los cielos pasa a un segundo lugar. También estamos viendo, hermanos, no solamente esto, sino también estamos viendo las personas que andan detrás de sus propios placeres. Recientemente, específicamente en el día de ayer, me parece, que nosotros recibimos un link donde había una reseña de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en esta semana, que allá en Estados Unidos le llaman el Spring Break o el cese, ¿verdad?, de actividades por el inicio de la primavera.
en donde en la ciudad de Miami, específicamente en lo que tiene que ver con el área de la playa, se están dando situaciones ahí que la gente está muy, muy alarmada porque son situaciones que como que van en demasía con relación a otros años. Siempre los jóvenes universitarios salen de sus universidades por un tiempo, por un break, y van generalmente a las áreas de playa, pero lo que se está viendo allí son exageraciones, hermano. Exageraciones. Y una cadena de los Estados Unidos de noticias, la Fox News, hizo una reseña sobre lo que allí está pasando. No estamos hablando de jóvenes con botellas en las manos, con bebidas alcohólicas. Estamos hablando con galones y galones de bebida alcohólica que son colocadas en envases, y esos envases debajo tienen lo que se llaman los chupi chupi, ¿verdad? Para alar, para extraer lo más rápido posible el alcohol, como si fuera un tipo de competencia. Y allí andan los jóvenes para allí y para allá, corriendo con poca ropa, teniendo actividades sexuales públicamente. Yo pude ver en el reportaje cómo jóvenes bebían alcohol que primero se lo habían colocado en la barriga a algunas señoritas. Yo estuve viendo jóvenes de hecho, hubo uno que fue a entrevistarse porque pasaba por ahí. Y ese joven, en ese momento, cuando iba a ser entrevistado, él estaba tratando de evadir la entrevista porque él estaba fumando, no marihuana, sino una de esas drogas muy común. Estaba ahí y la joven presentadora se dio cuenta y como que se turbó, porque el joven no estaba escondiendo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de una manera muy pública. Yo pude ver ahí reportajes en donde había policías que estaban llevándose muchachitas, señoritas desnudas. A veces se quitan los sostenes, se lo vuelven y se lo ponen. Yo vi muchachas que estaban enseñando parte de sus traseros de una manera muy promiscua, exagerada. Y todo eso porque ellos están ingiriendo el alcohol. El alcohol es la fuerza que los hace a ellos hacer todas estas cosas. Y es ahí donde está la base de su gozo, ¿verdad? De su placer temporal. Estamos viendo cosas muy difíciles, muy extrañas, muy alarmantes, ¿verdad? En ese reportaje. Y algunas de las personas que han acudido a ese tipo de fiesta en otras ocasiones están diciendo, bueno, yo no había visto lo que he visto en este año. Yo no he visto lo que ha ocurrido, yo no lo había visto en lo que ha ocurrido en esta ocasión. También pude ver como uno de los reporteros de esta cadena hizo un programa muy especial esa misma noche porque él decía, yo tengo que mostrarle a todos los padres de Estados Unidos y a todos los abuelos de Estados Unidos todo lo que está ocurriendo aquí en esta área, ¿verdad?, de la playa de Miami. Para él era algo como si fuera el Imperio Romano 2.0, dijo él. Tremendo, muy triste, muy desagradable. En un momento una de las reporteras se le acercó a una de las señoritas y le preguntó, niña, ¿y qué tú crees que puede estar pensando tu papá si está viendo en la televisión este reportaje? Y en ese momento, sin mediar muchas palabras, esa señorita dijo una serie de malas palabras con relación a su padre. Estamos viendo situaciones muy terribles que están sucediendo hoy. Y cuando un país pierde la brújula moral de sus acciones, ustedes saben, al final lo que estamos viendo es la decadencia moral, la ruina total de un país, de una ciudad, de un pueblo, de una persona particular. Y por eso es que hoy más que nunca, hermanos, debemos reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios en nuestros tiempos. Recuérdense lo que le pasó a las hijas de Lot, que para ellas fue muy lógico. Para ellas era algo como que se desprendía, era algo que eso es lo que debemos hacer, es lo lógico, es lo racional. Que para nosotros preservar descendencia, si es necesario que nosotros tengamos que acostarnos con nuestro papá, pues vamos a hacerlo. Y la juventud y muchas personas mayores están viviendo este tipo de vida, este estilo de vida y con razón nosotros decimos, wow, cuán necesaria es la sabiduría de Dios para nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos donde la
la presión y la influencia de una sociedad, o sea, la influencia cultural de una sociedad está llevando a hijos de cristianos a que cuando llegan a la universidad se vayan y nunca más vuelvan a sus iglesias, nunca más vuelvan a la fe. La razón es muy sencilla, porque la cultura ha estado influenciando mucho más que la influencia de los padres en medio de la sociedad en que vivimos. Hermanos, si no podemos tapar el ojo, no podemos tapar nuestros ojos, no podemos hacernos los chivos locos, no podemos pensar que eso solamente es en Estados Unidos. Precisamente a partir del día de hoy o quizás desde el viernes, comienza en nuestro país la famosa Semana Santa, y cosas como esas que usted ve allá también la vamos a ver en nuestro país. ¿Entiende? Yo no les he hablado de orgía porque esas cosas no se ven en la televisión, no se vieron en el reportaje, pero estamos plenamente seguros. Esas son de las cosas que también se ven en estos medios. Jóvenes, 2, 3, 4, 5 en parejas, se meten en una misma habitación, se meten en una misma casa y comienzan sus fantasías sexuales, y la razón es porque tienen falta de la sabiduría de Dios y no lo quieren admitir. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo tiempos muy difíciles en donde lo que ahora está de moda es la inmoralidad sexual, la inmoralidad, ¿verdad? La promiscuidad de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y detrás de todo eso lo que hay es un interés económico y un interés de poder de las grandes naciones del mundo. ¿Por qué es que hoy en día vemos tantos países que están en pro de la homosexualidad y el lesbianismo? Esto está relacionado con los controles de natalidad, hermanos, para que haya menos personas que sean cargas para los países. Si se promueve el lesbianismo y la homosexualidad, las mujeres serán menos productivas reproductoras. Y eso va a conllevar que haya menos carga económica para los países. Y es una agenda mundial que está en el tapete, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones nosotros no tenemos acceso a eso, pero en la interioridad de las organizaciones mundiales, eso es lo que se habla, eso es de lo que se trata. ¿Y cómo son aprobadas estas cosas? Muy sencillo. Nuestros maestros que nos enseñan en nuestras clases de maestría nos enseñan claramente que a veces se tergiversan palabras, y los representantes de nuestros países que están en estos conglomerados y grupos sociales, ONU, etcétera, a veces aprueban cosas nada más con una palabrita que se la disfrazan. Y luego ellos quedan, ay, y nosotros aprobamos esto. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Hoy más que nunca la sabiduría de Dios clama en las calles. Joven, no hagas eso, detente. La sabiduría clamando en las calles, reclamando a los estudiantes, reclamando a los jóvenes que pongan atención, que le presten atención a sus dichos de sabiduría que vienen de Dios. Pero la juventud lo que hace es que rechaza la sabiduría de Dios. Precisamente Dios escribió y usó hombres para escribir el libro de Proverbios por la necesidad tan marcada de sabiduría en todos los tiempos, inclusive en este tiempo. Y aunque el libro de Proverbios fue escrito hace aproximadamente 3,000 años, nosotros debemos reconocer que tiene tanta vigencia al día de hoy, porque los mismos problemas que ha tenido la humanidad, sus problemas de pecados, todavía existen en el día de hoy. Y es por eso que los proverbios son tan adecuados para nuestro tiempo como lo fueron para los tiempos anteriores. Hermanos, lo que queremos decir es que nosotros debemos asimilar, debemos atesorar los proverbios, porque fueron diseñados por Dios, no solamente para los jóvenes, sino también para las personas adultas, para las personas decanas, no importa la edad. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros como adultos nos comportamos como si fuéramos jóvenes, inmaduros que tenemos necesidad. No, porque los proverbios fueron escritos para los jóvenes, no solamente para los jóvenes. Todo el consejo de Dios se aplica para todo tipo de persona.
De manera tal que nosotros seríamos sabios en prestar atención. Este libro glorioso que el Señor nos ha colocado aquí en su palabra. ¿Qué podemos decir en pocas palabras con relación al libro de Proverbios? Hermanos, en primer lugar podemos decir que por lo menos hay 3 escritores que se mencionan en el mismo libro, que se consideran como parte de los autores del libro. Hay muchos de los escritores que dicen que Proverbios es una compilación de muchos proverbios. Pero por lo menos en las escrituras podemos encontrar 3 personajes que se identifican como parte de lo que el Espíritu Santo utilizó para escribir este proverbio. El primero es Salomón. Proverbios 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Los proverbios de quién? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. El segundo personaje que vemos en las Escrituras, aquí mismo en este libro, como uno de los que utilizó el Espíritu Santo, está en Proverbios 30, versículo 1. Y es nada más y nada menos que Agur, otro de los que se consideran como parte de los que el Espíritu Santo utilizó. Agur, vayan allá a Proverbios capítulo 30, versículo número 1. Proverbios 30, versículo número 1. Dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Acal. Y el tercer personaje que podemos ver aquí en este libro es el rey Lemuel, que se encuentra en Proverbios 31, versículo número 1. Proverbios 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Hay muchos escritores que creen que este Lemuel es el mismo Samuel con otro seudónimo, con otro nombre. Porque en toda la historia de Israel no conocemos algún rey llamado Lemuel, y por lo tanto algunos creen que este es también un seudónimo del rey Salomón. Pero lo cierto es que el libro de Proverbios es un libro que tiene 31 capítulos, que contiene más de 900 proverbios. De hecho, la palabra de Dios enseña en Primera de Reyes 4:32 que el rey Salomón escribió más de 3,000 proverbios y 1,005 cantares o cánticos que salieron de su inspiración. Específicamente, el Cantar de los Cantares es uno de ellos, pero este es considerado como un libro inspirado. De manera tal que estamos ante un libro que compila una serie de proverbios que están identificados con 3 personajes. Samuel, en segundo lugar, Agur, y en tercer lugar, el rey Lemuel. Salomón, Agur y el rey Lemuel. Bien, ahora, ¿qué es un proverbio? La palabra identifica a un proverbio etimológicamente como ser como. Y cuando tú hablas de ser como, está hablando como una comparación. Un proverbio, dice un autor, es una oración corta que expresa en pocas palabras una verdad conocida. Hay otro autor que dice que el libro de Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes o figuras comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Hay otro autor que dice que un proverbio es una son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Yo quiero que veamos ahora, en primer lugar, la importancia del libro de Proverbios, la importancia del libro de Proverbios y la importancia de la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Proverbios 4, versículo número 7? Proverbios 4, versículo número 7. La versión Reina Valera dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. La Reina Valera es muy enfática cuando dice ante todo.
adquiere sabiduría. ¿Por qué es importante el libro de Proverbios y por qué es importante la sabiduría de Dios para nuestras vidas? Porque ante todo nosotros debemos procurar, buscar y tener la sabiduría de Dios. La versión Reina Valera dice de este mismo versículo, capítulo 4, versículo 7, lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría. Y la King James Version dice, la sabiduría es la cosa más importante, por lo tanto, consíguela. Enaltece la sabiduría de Dios como algo que tiene un valor supremo. Lo primordial en la vida es la sabiduría de Dios. Y podríamos decir que esta es la mejor de las versiones. Lo primordial en la vida es la sabiduría de Dios. Todas las demás cosas que están en este mundo comparadas con la sabiduría de Dios, ¿qué pasa con ellas? Son colocadas en un segundo plano porque la sabiduría de Dios es lo más importante para cada uno de nosotros. Y dice el capítulo 4 en el versículo número 5, adquiérela, cómprala a cualquier precio porque es lo más valioso y lo más importante en esta vida. Proverbios 23 dice, compra la verdad, la sabiduría de Dios y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, cómpralas y no la vendas. Está hablando como si la sabiduría de Dios fuera un producto y está diciendo, cómprala a cualquier costo, no importa, es lo más valioso que hay en la vida. De hecho, el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La realidad es que nosotros andamos buscando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero nosotros tenemos una naturaleza espiritual, por lo tanto, nosotros debemos estar buscando las cosas de arriba primero, donde está Dios sentado a la diestra del Padre. Las cosas que se ven son las que nosotros estamos buscando. Un joven buen mozo, a veces yo estoy ahí con las muchachas, los jóvenes del colegio, y yo escucho, ¡ay, qué lindo es ese muchacho! Es precioso, y yo nada más hago así, y me volteo. ¿Por qué? Porque las chicas lo que andan buscando es lo que se ve. La melena, ustedes saben, ¿verdad? La hermosura del rostro de un jovencito, ¿verdad? Su cuerpo varonil. A veces los jovencitos, ¿verdad? Vienen a la escuela con unos polochés bien pegaditos al cuerpo porque ellos quieren mostrar, porque eso es lo que se ve. Y la gente anda buscando lo que se ve. Estamos detrás de una casa. ¿Quién no quiere una casa? Un apartamento. ¿Quién no quiere un apartamento? Una casa en casa de campo, si ya tú tienes tu casa aquí en la ciudad. Oye, son cosas genuinas. Pero son las cosas que nosotros perseguimos porque son las cosas que se ven. Pero segunda de Corintios, capítulo 4, 18 dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, van a desaparecer un día. No nos enfoquemos solamente en ellas, pongamos la mirada hacia las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven, esas sí son eternas. La salvación, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿La puedes ver? La santificación, la madurez espiritual, ¿dónde estás? ¿Me la puedes enseñar? Son cosas que no se ven, pero son las cosas importantes de esta vida. Y son a ellas a las cuales tenemos que poner atención, porque esas son las cosas que van a ser para toda la vida. Y la sabiduría de Dios, tan pronto uno la asimila y comienza a adentrar en ella, en el tiempo, son cosas que los jóvenes no valoran porque no son cosas tangibles. Eso viene desde allá, desde Génesis capítulo número 3. Cuando la mujer Eva dejó a Dios, representado por el árbol de vida, se fue detrás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice la palabra de Dios que era codiciable y apetecible. Comió de su fruto y ese mismo momento murió espiritualmente. ¿Por qué es importante la sabiduría de Dios? Porque es la cosa que tiene más valor en esta vida.
por encima de todas las cosas. Gloria, fama, fortuna, reconocimiento. Miren, la gente anda detrás de que lo acepten, de que lo reconozcan, de que lo acepten en el grupo. La gente anda buscando aceptación de la gente. Y a veces hay muchos que tienen eso como su target principal, como su meta principal en esta vida. Wow, si ellos me aceptaran en su grupo, así dicen muchos jóvenes en la escuela. ¿Por qué hiciste eso? Para llamar la atención. Porque me sacan los pies, no me aceptan en su grupo, me ponen a un lado. Entonces yo a veces tengo que ser el payaso del grupo. ¿Para qué? Para buscar la aceptación de la gente. Esos son los targets, esa es la meta de mucha gente, cosas, ¿verdad?, tangibles. Pero la palabra de Dios dice que no, que ocúpate en las cosas que no se ven, que son las espirituales. Y por eso es que la sabiduría de Dios es importantísima. Y por eso es que la necesitamos, porque tiene valor eterno para nuestras vidas. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es tan importante, capítulo 4, versículo 13, porque es tu propia vida, es tu vida. La sabiduría de Dios es tu vida. Escúchalo, es tu vida. Proverbios 4, versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, el consejo de Dios, porque eso es tu vida. El sábado, la presentadora de televisión Yagna salió en un spot, ¿verdad?, en una revista pequeña que sale en el Diario Libre. No sé si ustedes la vieron. Sí, el hermano Carlos Reed la vio. Yo hoy, atrasado, cogí el periódico hoy del sábado, lo abrí, y ahí en esa revista pequeña, no me recuerdo cómo es que se llama la revista, Estilos, ahí estaba en uno de los spots publicitarios en el medio, Yagna Tavares diciendo que su vida, ¿sabe cuál es? Amanecer en Playa Nueva Romana. Esa es su vida, y Cavada, y hay otros. Y oigan, ustedes me pueden crucificar. Hace un tiempo yo compré un terreno ahí, me pueden crucificar si quieren. Pero esa no es mi vida. Pero ellos dicen que esa es su vida, amanecer ahí en un lugar paradisíaco, en donde ahí pueden tener su villa y su castillo. Miren, yo voy allá porque el Señor me ha dado la gracia de tener una propiedad. No vayan a creer, es un terreno. Pero miren, las personas creen que eso es la vida. Hay otros que creen que su vida es el crucero que yo he soñado toda mi vida con mi esposo. O el viaje a Europa que yo he soñado por toda mi vida con mi esposo, que nunca lo he hecho. O hay otros que creen que su vida es su cuenta bancaria para su retiro, o un retiro que ellos hayan conseguido, 50,000, 60,000 mensuales para su retiro. Muchas personas creen que esa es su vida. Sin embargo, aquí dice Proverbios 4:13 que la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, esa es tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es tu vida. No te enfoques en las cosas que perecen, enfócate en la sabiduría de Dios, porque esa tiene promesa para la vida eterna y para la vida presente, y también para la vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante la sabiduría de Dios? En primer lugar, porque es lo más valioso de la vida. En segundo lugar, porque es tu vida. Y en tercer lugar, porque ella te enseña cómo vivir la vida cristiana y la vida en este mundo con justicia, juicio y equidad. Proverbios capítulo 1, versículo número 4 y versículo número 5. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, para eso es la sabiduría de Dios. Justicia, juicio y equidad. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios y por eso es importante, porque con ella tenemos vida. Ella es tu vida.
Segundo lugar, porque es lo más valioso que hay en la vida. Y en tercer lugar, porque ella nos enseña, nos provee las herramientas necesarias para vivir la vida aquí en esta tierra con justicia, con juicio y también con equidad. Por eso debemos atesorarla, porque ella es nuestra vida. Yo quiero que veamos en segundo lugar qué no es la sabiduría. ¿Qué no es la sabiduría? Hemos visto la importancia de la sabiduría. Ahora vamos a ver qué no es la sabiduría. Me gustaría que veamos en primer lugar que la sabiduría no es contra Dios. ¿Entienden? La sabiduría no es contraria a los designios de Dios. La sabiduría no se opone a Dios. Por lo tanto, si hay algo en esta vida que se opone a Dios y se opone a lo que Dios ha dicho en su palabra, eso no es sabiduría. Ahí no hay sabiduría. Porque la sabiduría verdadera no es contraria a Dios. Proverbios 21, versículo número 30. Proverbios 21, versículo número 30, dice así: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. Luego pone una coma y luego dice contra Dios, contra Jehová. No hay sabiduría, no hay consejo y no hay inteligencia cuando hay algo que se opone a la voluntad o se opone a Dios. La sabiduría no es contraria a Dios. Cualquier cosa que se opone a Dios o rechaza a Dios no es sabiduría, sino que es necedad. Podemos ver algunos principios sobre la necedad. Primero, la necedad niega la existencia de Dios, por eso se opone a Dios. ¿Y saben qué? Salmos 14:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Saben por qué sacaron las Biblias de las escuelas cristianas, de las escuelas en los Estados Unidos? Porque querían sacar a Dios de las escuelas. Porque Dios en su palabra le enseña a la mujer que ella debe ser de su hogar y que ella debe cuidar su hogar y que ella debe edificar junto con su marido su hogar. Pero el hombre, el mundo, lo que quiere es que la mujer salga de su hogar y vaya a trabajar. ¿Y qué va a pasar cuando ella trabaje? Ella menos hijos va a tener. Y además no quieren que las mujeres sean improductivas. No quieren que las mujeres sean cargas. Quieren que las mujeres sean productivas porque es un interés económico. Y como esto se opone al principio de Dios, entonces por eso sacan la Biblia de las escuelas públicas en los Estados Unidos, porque es contrario a Dios. Y esto no es sabiduría, esto es necedad. Niegan la existencia de Dios y piensan que su camino es recto en su propia opinión. Proverbios 12, versículo 15. Piensan que su camino, su manera de pensar es recto en cuanto a su propia opinión. El humanismo, que es un movimiento que se originó en siglos pasados, tiene la idea de que tú mismo eres tu Dios. No busque otro Dios, eres tú mismo. Y lo que tú digas y lo que tú dictes, eso es lo correcto. Y todo lo que nos dé placer a nosotros, entonces ese es mi derecho. Así dice el humanismo. Y ellos son sabios en su propia opinión. Y aunque la palabra de Dios diga lo contrario, y aunque la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte, aunque saben que van en perdición, aunque saben que van en decadencia, ellos continúan porque ellos son tercos. Porque el necio cree que es sabio en su propia opinión y que va por buen camino cuando él sabe que todas sus decisiones van en decadencia. La necedad se mofa del pecado, o el necio se mofa del pecado, se ríe, ¿verdad?, cuando hace cosas malas. Proverbios 14, versículo 9. Su insensatez tuerce su camino, Proverbios 19, 3. Estamos hablando que la sabiduría verdadera no es contraria a Dios. No es contraria a Dios. En segundo lugar, la verdadera sabiduría no es la sabiduría del hombre. La sabiduría verdadera no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios.
Entonces estamos ante dos sabidurías, la sabiduría del hombre y la sabiduría verdadera, que es la divina, la que viene de Dios. Usted puede ver en 1 Corintios 1:19 de lo que estamos hablando. 1 Corintios 1:19, podemos ir ahí rápidamente. 1 Corintios 1, versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ven? Esta es la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ahí está enfocada la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces tenemos dos sabidurías. La humana, con la que nacimos, ¿verdad? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, y también tenemos la sabiduría de Dios, que de la única manera que la podemos adquirir es por medio de Dios, es por Dios, porque Él es la fuente, pero por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sabiduría del hombre no es la sabiduría verdadera. Por lo tanto, por ejemplo, Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Y qué dice el hombre? El hombre lo que dice es: he acumulado muchos bienes. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos mucho más grandes, y luego diré a mi alma: alma, gózate y regocíjate. Y ahí es donde el Señor le dice: necio. Ojo, yo no estoy diciendo que guardes, ahorres para tu vejez. Yo no estoy diciendo eso. Pero la sabiduría del hombre generalmente es contraria a la sabiduría de Dios. Y lo que aquí está diciendo: mira, no busques riquezas por buscarlas, porque ese sea tu objetivo en la vida. Pero sí sé sabio. Y si tú tienes que guardar para tu vejez, hazlo. Pero que ese no sea tu Dios, que ese no sea tu ídolo, que ese no sea la razón de tu vida. Eso es lo que el texto quiere decir. Pero el hombre lo que dice es lo contrario a Dios. Por otro lado, hay otra filosofía de vida que dice: probando es que se sabe. ¿Ustedes han oído esa filosofía? Y eso está en el ámbito del deseo sexual. No solamente con los hamburgues. También en el deseo sexual. Probando es que se sabe. Mira, mi hijo, tú sabes que tú tienes que, para que tú te hagas hombre, ven, te voy a llevar allí. Y lo llevan a veces a los hombres a lugares impropios e inadecuados. Burdeles, cafés, restaurantes que luego tienen arriba otros lugares adicionales donde hay camas, etcétera, para que se hagan hombres, porque probando es que se sabe. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda que nos preservemos hasta nuestro matrimonio. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Ven? Y la diferencia es porque la sabiduría de Dios, la sabiduría verdadera, no es contraria a Dios. Y en segundo lugar, porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres, sino que es una sabiduría diferente. En tercer lugar, lo que no es la sabiduría de Dios, no siempre se va a encontrar la sabiduría en los ancianos o en las personas reconocidas o en los grandes hombres de la vida. Por el hecho de que tú tengas canas, no necesariamente eso implica que tú seas sabio, que tengas la verdadera sabiduría. Yo tengo mis canas de manera tal que, bueno, yo espero, ¿verdad?, que me reconozcan por mi sabiduría, porque dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios manda que reconozcamos a aquellas personas que tienen canas. Pero no necesariamente las canas, la vejez, como dicen los ancianos, los mayores, este cúmulo de experiencia, no necesariamente. Ahí radica la verdadera sabiduría, y la razón es muy simple. A veces nosotros vemos ancianos que aconsejan a jóvenes de una manera inadecuada.
mi hijo, date todas las mujeres que sean necesarias. Hay otros que dicen, mi hijo, mientras más botellas tú vayas acumulando ahí en la esquina, ¿verdad? En los colmadores, mientras más botellas tú vayas acumulando, más hombre tú eres. Personas mayores de edad que aconsejan mal a los jóvenes, a los menores que ellos. No necesariamente la sabiduría de verdadera está en aquellas personas que son ancianas. Entonces, ¿dónde está la verdadera sabiduría? ¿Qué es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Esa es la verdadera sabiduría. El temor a Jehová es la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero me gustaría que lo veamos en otra fuente bíblica. Hay otra fuente bíblica que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 9. Proverbios, capítulo número 9, versículo número 10. Dice así, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La verdadera sabiduría es el temor de Jehová y esta está relacionada con el conocimiento de Dios. Por lo tanto, mientras más conozcamos a Dios por medio de su palabra, entonces los nutrientes de la sabiduría de Dios vendrán a nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones serán fuertes. Entonces, para tener la sabiduría verdadera necesitamos el temor de Dios. Y la ecuación dice que para tener el temor de Dios necesitamos el conocimiento del Santísimo. Es en el conocimiento de Dios que podemos tener temor a Dios, y el temor a Dios es el que nos da la verdadera sabiduría. Esa es la realidad. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 8. Dice, tema a Jehová toda la tierra. Salmos 33, 8. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Queriéndonos decir que cuando nosotros crecemos en nuestra relación con Dios por medio de su palabra, nosotros le vamos a conocer en cuanto al poder que Él tiene sobre todas las cosas. Y Proverbios 33, versículo 8 nos dice a nosotros, teman a Jehová porque Él es poderoso. Esa relación íntima con Dios por medio de su palabra nos va a llevar a un conocimiento de Él que nos va a enseñar a temerle. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra, nosotros vamos a ver que Dios es poderoso y vamos a crecer en ese conocimiento del poder de Dios. En segundo lugar, vamos a conocer a Dios más profundamente en cuanto a su santidad. Apocalipsis 15, versículo número 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ven, en el conocimiento de Dios vamos a ver que Él es santo. Y eso nos va a dar temor a nosotros delante de su presencia. Por lo cual, termina Apocalipsis 15:4, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. En tercer lugar, no solamente vamos a conocer más a Dios en cuanto a su poder y su santidad, sino también en cuanto a su amor. Necesitamos crecer en el amor de Dios, en el conocimiento de su amor hacia nosotros. Y eso nos va a llenar de temor a Él, que nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Porque es en el conocimiento de Dios que nosotros podemos entender lo que significa el temor a Dios. Mientras Samuel hablaba al pueblo de Dios diciéndole, ustedes fueron los que pidieron rey, después no se quejen. En primera de Samuel capítulo 12 versículos 22 y 24 Samuel dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo, a pesar de que ustedes pidieron rey. Jehová es misericordioso y amoroso y no los desamparará por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así que
lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes, aunque pidiera un rey. Antes os instruiré en el camino bueno y en el camino recto. Solamente haced esto, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios tuvo tanta misericordia del pueblo de Israel que a pesar que ellos lo desecharon y lo rechazaron para pedir un rey humano, sin embargo, Él tomó la decisión de no apartarse de su pueblo. Y lo hizo ¿por qué? Por amor al pacto que había hecho con Abraham, por amor al pacto que había hecho con Jacob, por amor al pacto que había hecho con Isaac, por amor a la bendición que iba a ser ese pacto para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como realmente Él es, en su amor, en su santidad y en su poder, entonces nosotros podemos entender el temor de Jehová. Y eso nos lleva a nosotros a humillarnos delante de su presencia. Eso nos lleva a nosotros a humillarnos delante de su presencia. Y entonces es ahí donde fluye ¿el qué? La sabiduría de Dios que viene del conocimiento nuestro, de nuestro Dios, de lo grande que Él es, de lo maravilloso que es Dios. De manera tal, hermanos, que la importancia de la sabiduría de Dios es porque es nuestra vida y porque es lo más valioso para nosotros. Y porque por ella podemos vivir la vida cristiana, podemos vivirla con justicia, con juicio y equidad. Y debemos entender por medio de este estudio que todo lo que es contrario a Dios no es verdadera sabiduría. No es verdadera sabiduría. Ni la sabiduría humana es verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es el temor a Jehová, que viene cuando nosotros le conocemos por medio de Cristo y cuando nosotros profundizamos en su palabra y conocemos su poder, su santidad y su amor para con nosotros. Amén. Voy a cortar la predicación hasta aquí, pero quisiera resumir lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a esto. Hermanos, por medio de la sabiduría de Dios nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Siempre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es así o no es así? Llegamos a conocer a Dios y también llegamos a conocer los principios de Dios por medio de la sabiduría de Dios. Y eso es lo que necesita la gente en este tiempo, es lo que necesitan los jóvenes, es lo que necesitan los ancianos en este tiempo. Conocer a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también nosotros podemos no solamente conocer a Dios y conocer los principios para la vida, sino que también la sabiduría de Dios nos permite a nosotros alisar, ¿verdad?, los bordes ásperos de nuestra vida, de nuestra pasada manera de vivir, hermanos. La palabra que se utiliza allí en Proverbios 1, específicamente la prudencia, Proverbios 1, que la sabiduría de Dios te da prudencia, es la palabra que en hebreo quiere decir como cuando tú estás desnudo, cuando tú no tienes nada, liso. La sabiduría de Dios nos permite a nosotros lijar, ¿verdad?, esos bordes ásperos de nuestra vida, producto de nuestro pecado. Los que han tenido una vida pasada de borracheras, ellos saben cómo la sabiduría de Dios los ha sacado del hoyo espantoso de donde estaba su vida. Aquellos que han estado en drogadicción saben muy bien que la sabiduría de Dios los puede sacar. No es Alcohólicos Anónimos, no es Hogar Crea que los puede restaurar, ni puede limar esas asperezas de nuestra pasada manera de vivir. Es la sabiduría de Dios. Pero también la sabiduría de Dios nos da propósito para la vida, hermanos. La palabra cordura que se usa ahí en Proverbios capítulo 1 es discreción y quiere decir que hay un nuevo plan, hay un nuevo objetivo para la vida. Hermanos, y cuando nosotros asimilamos la sabiduría de Dios, podemos entender para qué realmente hemos venido a este mundo. De manera tal que nosotros desesperadamente necesitamos la sabiduría de Dios. Y si nosotros vamos a profundizar en el libro de Proverbios,
Nosotros debemos primero reconocer nuestra necesidad de que necesitamos la sabiduría de Dios. Sea como sea, no importa cómo estés, tú necesitas la sabiduría de Dios. Si tú crees que tú eres sabio, dice la palabra de Dios en el versículo número 2 y 3, que el sabio al recibir la sabiduría será mucho más sabio. Por lo tanto, tú debes reconocer tu necesidad de la sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya yo alcanzado. ¿Piensas tú que lo has alcanzado? Dice Pablo, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Necesitamos aumentar en sabiduría, necesitamos aumentar porque los días irán de mal en peor, necesitamos sabiduría de Dios. Por lo tanto, sé humilde y reconoce tu necesidad. En segundo lugar, escúchala, reconócela, pon atención a la sabiduría de Dios. Estudia la sabiduría de Dios, estudia el libro de Proverbios detalladamente. Proverbios 1, versículo número 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Pero dice que oirá el sabio y aumentará su saber. Escúchala, no solamente reconoce tu necesidad, sino también escúchala, pon atención. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces vendrán las bendiciones de la sabiduría. Escúchala. En tercer lugar, pídela, no la reclames, pídela, ora por ella. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Por cuanto no me has pedido que te entregue en tus manos a tus enemigos y porque no me has pedido largura de días, te será dado. Pídela, no la reclames, pídela. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, versículo 3. Si clamares a la inteligencia, ¿qué pasará? Dios te la va a dar porque Dios es el dador de la sabiduría. Santiago dice, pídela y te será dada en abundancia, pero pídela con fe, no dudando. Reconoce tu necesidad, escúchala, pon atención, ora, clama por sabiduría. Cuarto lugar, cava profundamente como si fueras un minero detrás de la sabiduría, como si fuera oro o plata. No te quedes en la superficie, cava profundamente, toma tu pala, toma tu pico y profundiza en la sabiduría de Dios. Cava profundamente. Extrae del suelo de la palabra de Dios toda la sabiduría que tú necesitas para esta vida. Proverbios 2, versículo 4 dice, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Reconoce tu necesidad, escúchala, ponle atención, ora por ella, pídesela al Señor, cava profundamente por ella y por último, no la desprecies. Proverbios capítulo 1, versículo 6 nos da la triste realidad de muchos que oyen la sabiduría de Dios, pero sin embargo la rechazan. Versículo 7 al final, los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. No la desprecies, porque si la desprecias, ella luego se burlará de ti. Capítulo 1, versículo número 26. También dice la sabiduría, yo me reiré de tu calamidad cuando viniere lo peor. No la desprecies, no la desprecies. Y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Luego del ciclón David, después del ciclón David, ustedes saben que hubo una devastación muy fuerte en nuestro país. Y muchas ayudas internacionales vinieron a nuestro país. Detrás del Supermercado Nacional de la avenida Núñez de Cáceres, ahí se estableció uno de los depósitos, uno de los grandes depósitos. Había muchos para recibir todos esos alimentos que vinieron producto del ciclón David y
y de las ayudas humanitarias que vinieron. Había queso enlatado, había mucha comida enlatada, pero también habían otro tipo de materiales, borras, lápices, bolígrafos. Y mi grupo, mi pandilla de mi barrio, nosotros solíamos salir y recorrer parte de nuestro barrio caminando y bromeando, pero que la realidad era que nosotros necesitábamos sabiduría y no lo queríamos reconocer. Cuando llegamos a este lugar, los policías que estaban custodiando se descuidaron y uno de los vidrios de ese lugar estaba roto y nosotros entramos a ese lugar. Oigan, y nosotros pensamos que eso era un botín, que esto era un tesoro que nos habían guardado para todos nosotros. Éramos como 10. Y cuando nosotros vimos esto, nosotros nos abrieron los ojos de tanta y tanta mercancía que había en ese lugar. ¿Y saben lo que hicimos? Comenzamos a poner nuestras cosas y a guardarnos las camisas y los poloches y a comenzar a meternos cosas por ahí. Y yo comencé a engordar. Y luego nos metimos cosas por las medias, habían algunos que no tenían, pero otros sí tenían. Pero lo que nosotros no sabíamos que detrás, del otro lado, estaban los policías que estaban cuidando ese almacén. ¡Wow! ¡Cuánta falta de sabiduría! Yo no me imagino la deshonra que hubiera recibido mi papá si me hubieran agarrado. Pero la gracia de Dios fue maravillosa. Nosotros pudimos salir de ese lugar ilesos. Pero eso significó que nosotros teníamos una necesidad muy profunda de sabiduría de Dios. Y no iba a ser sino después de muchos años, quizás 5 años después, que yo iba a reconocer que me iba a tirar de rodillas en un campamento a mis 17 años y yo iba a decir: Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu sabiduría, ten misericordia de mí. Pero lo triste es que en este tiempo, en este mundo, nuestra juventud anda entregada a los placeres y a los vicios y a las cosas, pero lo que sale de su corazón es una profunda necesidad de la sabiduría que viene de Dios. Y nosotros la tenemos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es compartirlas con aquellos que tienen esa necesidad. Busca la sabiduría de Dios. Es lo más valioso que hay en esta vida. Créele al Señor. Confía en el Señor cuando Dios dice que es la cosa más valiosa que tú puedes encontrar en esta vida. Que Dios nos dé gracia. Que Dios nos dé gracia para reconocer nuestra necesidad de sabiduría de Dios. Que así sea. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por tu misericordia, Señor. En verdad que al profundizar en las Escrituras, podemos entender, Señor, y conocerte. Tu amor para nosotros, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu santidad, Señor. Cómo tú demandas que nosotros seamos santos porque tú eres santo. Y entonces es ahí donde nosotros estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos para vivir la vida cristiana. Señor, ten misericordia porque a veces actuamos como necios. Muchas gracias, Padre, por Jesucristo, que es sabiduría de Dios. Muchas gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es por medio de Cristo nosotros podemos tener esa sabiduría. Gracias porque en Cristo nosotros podemos tener todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús.